Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Nadie volvió a reír. Los rostros eran los mismos. Mismos uniformes. Mismo salón de instrucción. Mismos cadetes de siempre, repartidos por especie, por rangos, por jerarquía. Pero algo era distinto. La atmósfera. No se sentía como una evaluación más. No era uno de esos días donde los cadetes se reían entre ellos al ver las estadísticas. No se escuchaban chistes ni comentarios sarcásticos. Nadie susurraba. Nadie se movía demasiado. Todos esperaban. Frente a la sala, sobre la plataforma central, el comandante Dravik observaba con los brazos cruzados. A su lado, otros 3 instructores, todos con el mismo gesto, sobrios, tensos. Ni uno solo sonreía. Una pantalla mostraba el título, Informe de campo, Delta X-19 Evaluación final. En la fila de los humanos, un asiento permanecía vacío. Hasta que se abrió la puerta. Y ella entró. Elara. Caminaba con muletas, cojeando visiblemente. Su pierna derecha estaba envuelta en un vendaje de soporte. El rostro pálido, con ojeras profundas. Pero estaba ahí. De pie. Viva. Presente. Y nadie podía entender cómo. Ninguna palabra la recibió. Ningún aplauso. Solo silencio. Ella no lo esperaba. Avanzó por el pasillo entre los asientos sin mirar a los lados. Cada paso parecía doler, pero no se detenía. Al llegar al frente, dejó una pequeña cápsula sobre el podio. La misma que había llevado en su cinturón. La abrió con calma. Sacó la hoja de papel. Era el formulario físico. Manchado de sangre seca, pero completo. Cada campo lleno a mano. Firmado. Con una nota adicional escrita al final. No la leyó en voz alta. No hizo falta. Los instructores ya lo habían hecho. La pantalla cambió. Imágenes capturadas por el dron de extracción. Elara en el suelo. Su mano aferrada a la cápsula. El cuerpo inmóvil. La baliza encendida. Las cifras médicas aparecieron en pantalla. Pérdida de sangre, 32%. Deshidratación, crítica. Infección sistémica, grado 2. Daño muscular, severo. Supervivencia estimada sin extracción, 7 minutos. Un murmullo apagado recorrió el salón. Luego, los registros visuales. Fragmentos sin sonido. El enfrentamiento con el Ralak. Las trampas. El corte en la pierna. El descenso al búnker. Los documentos recuperados. La noche de fiebre. La caminata final. No hubo narración. Solo hechos. La pantalla se apagó. El comandante Dravik se acercó lentamente. Observó la hoja durante unos segundos. Luego levantó la mirada. Elara Vas, dijo, con voz firme. ¿Usted completó este formulario durante la misión? Sí, señor, respondió ella, apenas audiblemente. ¿Consciente de su estado físico? Sí, señor. ¿Por qué? Ella levantó la cabeza. Sus ojos no pedían respeto. Tampoco buscaban compasión. Solo estaban cansados. Gastados. Pero vivos. Porque si no lo hacía yo, dijo, nadie más lo iba a hacer. Dravik asintió una sola vez. ¿Desea añadir algo más? Elara miró la sala. La misma sala donde días antes se habían reído de sus cifras. Donde había sido una estadística más. Un nombre más en una pantalla. Sí, dijo, con voz más clara. No se trata de aguantar más que el otro. Se trata de no olvidar quién eres cuando todo se rompe. Afuera no fue una prueba. Fue una guerra. Y la gané. Aunque nadie lo haya visto. Silencio. Y entonces, desde el fondo de la sala, alguien se levantó. Un Targas. El mismo que se había burlado de sus cifras. Se puso de pie. No dijo nada. Pero levantó el puño cerrado, en señal de respeto. Los humanos lo conocían. Los alienígenas, también. Era el gesto universal de reconocimiento entre cadetes. Uno a uno, otros comenzaron a imitar el gesto. Primero los humanos. Después los citerianos.
luego los rigelianos. Finalmente, incluso los híbridos. Toda la sala de pie. En silencio. Con el puño en alto. El ara no lloró. No sonrió. Solo asintió, despacio. Sabía lo que significaba. Sabía que el respeto no se pide. Se arranca. Con dolor. Con sacrificio. Y a veces, con sangre. El comandante Dravik volvió a hablar. Cadete el Arabas, dijo, queda registrada su prueba como caso excepcional. A partir de hoy, su evaluación será modelo de referencia para futuras generaciones. Ya no por los números, sino por lo que representa. Pausa. Clase terminada. Nadie se movió al principio. Pero el ara ya no estaba. Había salido de la sala sin mirar atrás. Tenía nuevas cicatrices. Nuevas marcas. Pero también una certeza grabada en la médula. Que nadie volvió a reír después de verla volver del infierno. Y que, en los lugares donde la lógica se rompe y la muerte respira en tu nuca, los humanos no solo sobreviven. Vuelven. La clase de combate. La luz artificial del aula táctica parpadeó brevemente cuando los sistemas de la nave cambiaron al modo de análisis. Las paredes metálicas vibraron con un zumbido sutil mientras los paneles holográficos se encendían uno por uno, proyectando imágenes de figuras humanas en diversas posturas de combate. El aula estaba llena. Cadetes de distintas procedencias galácticas, la mayoría humanos, vestían los uniformes grises y negros de la Academia de Estrategias de Combate Avanzadas de Elysia Prime. Un murmullo eléctrico recorría el ambiente, mezcla de curiosidad, respeto y tensión. En la parte frontal, de pie frente a los alumnos, estaba el comandante Borex, un veterano de guerra, mitad humano, mitad máquina. Su brazo izquierdo era completamente metálico, adornado con cicatrices de plasma y tatuajes de campañas olvidadas. Su rostro mostraba signos de edad, pero sus ojos, ambos cibernéticos, brillaban con un tono ámbar inhumano. Hoy, dijo Borex, su voz áspera pero controlada resonando en la sala, hablaremos de lo que más teme la galaxia, el combate humano. Silencio total. Las especies que componen la Alianza Interestelar son muchas, los Altrax, los Ilani, los Cator, los Vex y muchos más. Cada una con sus habilidades únicas, sus armas, sus doctrinas. Pero ninguna, pausó, ninguna se adapta al campo de batalla como ustedes. Con un gesto de su brazo mecánico, activó un panel en el aire. La imagen proyectada mostraba una figura humana rodeada por estadísticas de enfrentamientos históricos. Líneas de tiempo, mapas, curvas de evolución estratégica. Cada batalla, cada táctica, estaba documentada. Y sin embargo, había algo caótico e impredecible que no podía graficarse, el instinto. Esto, continuó, es lo que las máquinas no entienden. Lo que los grandes cerebros centrales de la Alianza no pueden simular. El caos humano. La improvisación. El miedo, transformado en furia. Las miradas de los cadetes estaban fijas en él, pero la suya no. El comandante Borex apenas miraba al grupo. Sus ojos se desviaban, una y otra vez, hacia una figura sentada en la segunda fila, justo en el centro. Una joven de cabello castaño recogido en una trenza simple, con ojos que no pestañeaban y una expresión serena, demasiado serena. Su nombre, según los registros, era Kaela Morn. El comandante no lo dijo, pero lo pensó, ella no encaja. Kaela permanecía inmóvil. Tomaba notas, sí, pero con una precisión casi matemática. Observaba los gráficos, pero parecía anticipar los cambios antes de que el comandante los activara. Su rostro no mostraba la arrogancia de los alumnos prodigio, ni la inseguridad de los novatos. Era, calculadoramente neutral. Los humanos no somos los más fuertes, continuó Borex, girando lentamente mientras caminaba entre los escritorios. No somos los más rápidos. No somos los más longevos. Pero hay una razón por la que aún dominamos más del 60% de los conflictos bélicos en la galaxia. Proyectó una imagen, una batalla urbana en el planeta Barren 4. Se veía a un escuadrón humano enfrentando a tropas Vex, con una táctica de distracción completamente improvisada. Utilizaban fuego, humo, espejos y movimientos erráticos. Ganaron contra todo pronóstico. Ninguna IA habría aprobado esta estrategia. Ninguna otra especie la habría intentado. Pero funcionó.
Porque los humanos no luchan solo con músculos ni con algoritmos. Luchan con algo que no se puede entrenar. Con desesperación. Con memoria. Con rabia. Kaela alzó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Borex por una fracción de segundo. Y en ese breve cruce, algo se encendió en el interior del comandante. Un recuerdo. Una imagen antigua, suprimida hacía años. Un archivo visual con una silueta muy parecida a la de ella, pero no podía ser. Borex titubeó. Fue mínimo, imperceptible para el resto, pero lo suficientemente claro para Kaela. ¿Alguna vez te han dicho que tienes una mirada peligrosa? Murmuró él, apenas audible. Ella no respondió. El comandante regresó al frente del aula. Respiró profundamente, recuperando su tono autoritario. Hay un estilo de combate que la Alianza prohíbe replicar, incluso en simuladores. Lo llaman el protocolo caótico. Es la doctrina humana más brutal. No sigue estructura. No requiere líderes. Se basa en el colapso del orden para crear una nueva forma de victoria. Otro vídeo se proyectó. Una ciudad destruida. Humanos luchando entre escombros, sin comunicación, sin jerarquía, venciendo enemigos más avanzados con cuchillos improvisados y trampas. Era puro salvajismo controlado. Y funcionaba. Esto, dijo Borex mientras señalaba la escena, es lo que intentamos enseñar. Pero no todos pueden soportarlo. Algunos colapsan. Otros evolucionan. Volvió a mirar a Kaela. Esta vez durante más tiempo. La joven bajó la mirada lentamente y escribió algo en su cuaderno. Protocolo caótico igual a instinto. Yo ya lo he visto. La frase no tenía sentido para nadie más. Pero para ella, sí. En la hora de descanso, los cadetes conversaban en pequeños grupos en los pasillos de la academia. Algunos bromeaban, otros discutían sobre las tácticas enseñadas. Pero Kaela caminaba sola, en silencio, hasta una sala de meditación vacía. Una vez dentro, cerró la puerta y extrajo una pequeña aguja de su cinturón. La insertó en la base de su cuello. Un leve zumbido la recorrió. Su visión cambió. Ahora veía los rastros térmicos en el aire, las marcas del uso de energía residual, las huellas del comandante Borex, y algo más. Una figura que había estado siguiéndola desde hacía semanas. Inmóvil. Observando. «Estás en línea», dijo una voz robótica en su oído. Kaela asintió. «¿Quién soy?», preguntó ella al aire. Unidad Omega H, nivel de activación 7%. Recomendación: mantener perfil bajo. No confiar en el sujeto identificado como Borex. Kaela cerró los ojos. Su respiración era lenta. Fría. Precisa. Entendido, respondió. La aguja se retrajo. El pulso lumínico en sus ojos desapareció. Y ella volvió a ser la cadete silenciosa de siempre. Esa noche, el comandante Borex se encerró en su despacho. Activó un archivo restringido, clasificado como Operación Éter Rojo. Apareció una imagen antigua, casi idéntica a Kaela. Una niña de 8 años, con la misma expresión inexpresiva, rodeada de científicos, conectada a un tanque de inmersión genética. «No puede ser ella», dijo en voz baja. «Esa unidad fue destruida. Eliminada. Es imposible». Pero sus ojos, por primera vez en años, mostraron algo más que sospecha. Mostraron miedo. Kaela no es quien parece. La noche había caído sobre Elysia Prime. Desde el ventanal curvo de la academia se veían los anillos planetarios brillar como una serpiente de luz suspendida en la nada. Todo parecía en calma, como si la rutina militar de los cadetes continuara sin alteraciones. Pero en el nivel 4, módulo sur, la habitación número 1421 guardaba un secreto. Kaela Morn estaba sentada en su cama, sin moverse, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Su respiración era tan lenta que apenas se notaba. Había memorizado cada sonido del pasillo, cada patrón de luces del techo, cada vibración del núcleo de energía subterráneo. No dormía. No necesitaba hacerlo con frecuencia. Lo que sí necesitaba era pensar. Y últimamente, pensar se estaba volviendo un laberinto. Había algo que no encajaba. Algo que no recordaba pero que estaba ahí, justo en el borde de su conciencia. Como una palabra a punto de ser pronunciada.
como una memoria que alguien más le había contado, pero que sentía como suya. Abrió los ojos de golpe. Un zumbido leve, casi imperceptible, cortó el silencio. No era electricidad. No era un sistema normal de la nave. Era algo vivo. Se levantó sin hacer ruido y se acercó a la pared del fondo. Apoyó la palma de la mano sobre un panel metálico y cerró los ojos. Su mente filtró las vibraciones. Lo sintió. Un dron espía. Diminuto. Suspendido en la esquina más oscura del techo. No emitía luz. No tenía número de serie visible. No era de la academia. Kaela no pensó. Actuó. Con un salto limpio y sin esfuerzo, se impulsó contra el escritorio, con la fuerza precisa, lanzó una pluma metálica como si fuera una daga. El objeto voló con una trayectoria perfecta y golpeó justo el núcleo del dron. Una chispa, un crujido sordo, y el aparato cayó como un insecto muerto. Ella lo atrapó en el aire antes de que tocara el suelo. Lo inspeccionó rápidamente. Reconoció la tecnología. No era de la Alianza. Tampoco humana. Era híbrida. Eso significaba una cosa: alguien muy poderoso quería observarla. Y no para protegerla. Horas después, Kaela caminaba por los pasillos hacia el centro de registros. Su uniforme estaba impecable, su paso era el mismo que el de cualquier cadete. Nadie sospechaba que en su bolsillo llevaba los restos de un dron prohibido. Cuando llegó a la terminal principal, la sala estaba vacía. Era madrugada. Se sentó frente al panel y conectó un pequeño chip oculto en el cuello de su chaqueta. La pantalla parpadeó. Acceso denegado. Ella sonrió. Esperaba eso. Introdujo una línea de comandos que no aparecía en los manuales oficiales. Era un código que había descubierto hace semanas en sus sueños. Sueños que no parecían suyos. La pantalla se desbloqueó. Buscó su nombre, Kaela Morn. Apareció un archivo. Solo uno. Sin historial médico. Sin registros de nacimiento. Nada antes del año 224. Ella tenía, supuestamente, 19 años. Pero los datos la registraban por primera vez hace solo 2 años. En un planeta llamado Keres 9. Un mundo minero abandonado. No había registros de transporte, ni de reclutamiento. Nada que justificara su llegada. Y entonces, una carpeta apareció sola. Sin buscarla. Solo una palabra: Omega. El sistema colapsó. La pantalla se apagó. El chip se fundió. Kaela se quedó quieta, mirando el reflejo de su rostro en el vidrio negro. ¿Quién soy?, susurró. A la mañana siguiente, el comandante Borex no podía dejar de pensar en ella. Estaba en su oficina personal, revisando grabaciones antiguas de pruebas genéticas militares. Imágenes clasificadas que apenas recordaba haber visto. Y sin embargo, una coincidencia lo obsesionaba. Las coordenadas del lugar donde Kaela fue registrada por primera vez coincidían con un antiguo laboratorio de clonación humana. Supuestamente destruido después del Tratado de Confianza Planetaria. Borex se sirvió un trago de licor sintético, lo dejó sobre la mesa, y activó la grabación más antigua del archivo Proyecto Omega. Apareció una niña, de unos 8 años, dentro de un cilindro lleno de líquido translúcido. Flotaba. Sus ojos estaban abiertos. Eran los mismos ojos que los de Kaela. Había algo en esa mirada que no correspondía a su edad. Una consciencia demasiado despierta. Borex detuvo la grabación. Esto no es una coincidencia, murmuró. Se levantó. Caminó hasta el ventanal. La academia entera se extendía ante él. Cientos de alumnos marchando, entrenando, aprendiendo. Todos ellos entrenados para la guerra. Pero ninguno como ella. Mientras tanto, Kaela se encontraba en una sala silenciosa de lectura. Fingía leer un manual de tácticas terrestres, pero su atención estaba en otra parte. Bajo el libro, había encontrado algo inesperado, una microtarjeta adherida a la tapa con un código biométrico. Lo pasó por su pulsera. Un proyector activó un mensaje en miniatura. Solo unas palabras. Eres la clave. No confíes en nadie. Tu tiempo se está acabando. Ella se quedó inmóvil. No había firma. No había origen. Pero algo dentro de ella reaccionó.
Como si ya supiera que esto pasaría. Como si lo hubiera vivido antes. De pronto, un detalle la sacó de sus pensamientos. Frente a ella, en la misma sala, un cadete estaba observándola. No directamente. Fingía leer también. Pero no pasaba las páginas. Kaela lo miró fijamente. Él parpadeó 2 veces y apartó la vista. No era un alumno. Era un vigía. Uno de tantos ojos ocultos que alguien había sembrado alrededor de ella. Se levantó sin decir palabra, caminó hacia la salida con paso normal, y al pasar junto al supuesto cadete, susurró. Ya sé que estás observando. Pronto dejarás de hacerlo. No se detuvo a ver su reacción. Esa noche, cuando apagaron las luces del dormitorio general, Kaela no durmió. Abrió un pequeño compartimiento bajo su litera, uno que nadie más conocía. Sacó una caja negra sin marcas, sellada por un cierre magnético. Dentro había piezas que había reunido en secreto durante los últimos meses, circuitos, sensores, microprocesadores. Las ensambló en silencio, con precisión. Cada movimiento tenía un propósito. Al cabo de media hora, tenía en su mano un rastreador inverso. Iba a cazar a quien la estaba siguiendo. Ya no iba a esperar a que llegaran a por ella. Porque algo dentro de ella se estaba despertando. Y tenía prisa. El secreto del proyecto Omega Humano. El rastreador que Kaela había construido no era nada especial a simple vista. Un pequeño disco metálico con una luz intermitente tenue, como una pulsera común de cadete. Pero dentro, escondía un sistema de triangulación de señales que usaba los residuos de energía del espionaje electrónico. En términos simples, rastreaba a quienes la estaban rastreando. A las 3:47, la luz parpadeó de forma diferente. Había una fuente cerca. Kaela salió de su habitación en silencio, descalza, con el uniforme gris ajustado y la mirada fija. Caminó por los pasillos oscuros como un espectro. Sabía que las cámaras estaban activas, pero ya había alterado su perfil térmico con una sustancia que había obtenido del laboratorio de biología. Nadie sabría que se había movido. El dispositivo la llevó hasta una puerta que no estaba en los planos oficiales de la academia. Una puerta sin lector de acceso, sin marca, sin luz. Solo metal frío. Kaela deslizó el disco por la superficie. El sonido fue suave, apenas un clic. La puerta se abrió. Dentro había una sala estrecha, casi vacía. Solo un terminal viejo y una consola de datos abandonada. Polvo. Silencio. Y sin embargo, algo en esa sala le resultaba familiar. Activó la consola. Una vez más, el sistema la rechazó. Y una vez más, usó el código que no sabía de dónde conocía, pero que siempre funcionaba. La pantalla mostró un logo antiguo. 2 letras. O. Debajo, una frase. Proyecto Omega Humano. Nivel de autorización, nulo. Advertencia, sujeto activo. Kaela se quedó quieta. Sintió un escalofrío. No había buscado ese nombre. Pero allí estaba. Comenzó a leer. Los datos eran fragmentarios, pero bastaban. El proyecto Omega había sido creado hace más de 30 años por un grupo clandestino dentro de la Alianza. El objetivo, diseñar un nuevo tipo de humano. No solo más fuerte o más rápido, sino capaz de aprender y adaptarse al combate de forma autónoma. Una especie de soldado viviente, que no dependiera de sistemas externos ni de órdenes. Una inteligencia individual con capacidad colectiva. Una mente que pudiera absorber estrategias, memorias, emociones, y convertirlas en arma. Pero algo salió mal. El primer experimento, una niña de apenas 8 años, escapó del control. No respondía a comandos. No aceptaba programación. Fue clasificada como fallida y supuestamente eliminada. Kaela leyó el informe varias veces. La niña tenía su rostro. No era una parecida. Era ella. En otra parte de la academia, el comandante Borex miraba una pantalla oscura. Sus dedos metálicos repasaban los bordes del escritorio mientras las imágenes desfilaban. Pruebas genéticas, experimentos, cadáveres. Recordaba bien ese proyecto. Había sido uno de los encargados de supervisar el experimento Omega. Y había fallado. No porque la niña se rebelara, sino porque él la dejó escapar. Años atrás, cuando la vio por primera vez,
entendió que no era un arma. Era algo más. Algo que aún no comprendía. Y cuando las órdenes fueron claras, desactívala, él fingió su destrucción y ocultó sus datos. Creyó que con el tiempo se perdería. Pero ahora estaba ahí. De vuelta. Más viva que nunca. En su clase. Mirándolo con los mismos ojos que aquella niña sumergida en el tanque. Y ahora, Borex tenía que tomar una decisión. Había alguien más que sabía de su secreto. Y no todos compartían su piedad. Kaela salió de la sala secreta y caminó hasta su habitación como si nada hubiera pasado. Pero su mundo ya no era el mismo. Sentía el latido en su pecho como un tambor lejano, como una señal que se intensificaba. Su memoria estaba cambiando. Fragmentos que antes parecían sueños se reordenaban. Imágenes, una sala blanca, una voz mecánica, un rostro sin nombre. De pronto, una palabra apareció en su mente, con fuerza. Colectivo. No sabía qué significaba. Pero sentía que no estaba sola. No en su mente. La mañana siguiente fue tensa. La academia había sido sellada. Nadie entraba. Nadie salía. 2 instructores habían desaparecido sin dejar rastro. Y nadie daba explicaciones. Borex entró al aula con paso firme. Todos los cadetes estaban ya en sus asientos. El silencio era total. A partir de hoy, dijo sin preámbulos, se suspende el entrenamiento habitual. Entrarán en fase de simulación táctica avanzada. Individual. Un murmullo surgió, pero se apagó de inmediato. Todos sabían que aquello no era normal. Borex miró directamente a Kaela. Ella sostuvo su mirada. No había temor. Solo determinación. Horas después, Kaela fue llamada a una sala de simulación. Pero no era una cualquiera. Era una cápsula individual, de las antiguas, las que se usaban antes de que los protocolos de seguridad fueran actualizados. Entró sin dudar. La puerta se cerró. Un gas leve la envolvió. No era anestesia, pero sí un sedante ligero. Y entonces, la simulación comenzó. El paisaje era un planeta desierto. Ruinas. Oscuridad. Una base militar destruida. Y frente a ella, un enemigo desconocido. Pero algo no encajaba. Ella no recordaba entrar en la cápsula. Y mucho menos recordar ese lugar. Porque no era una simulación. Era una memoria. Suya. Y en medio de ese campo de batalla olvidado, vio a otros. Niños. Como ella. Caminando, luchando, cayendo, despertando. Y todos con la misma marca en el cuello, una secuencia de 3 puntos brillantes. Ella se llevó la mano a la nuca. Allí estaban. No 1. 3 puntos. Siempre habían estado ahí. Nunca lo había notado. La simulación terminó abruptamente. Kaela abrió los ojos, empapada en sudor, el corazón acelerado. La cápsula se abrió. Afuera, Borex la esperaba. ¿Qué viste?, preguntó él. Recuerdos, dijo ella, sin parpadear. Que no sabía que tenía. Borex bajó la mirada. Necesito mostrarte algo, dijo por fin. Ella no respondió, pero lo siguió. Bajaron a un nivel subterráneo de la academia, uno que no aparecía en ningún plano. Borex abrió una compuerta sellada con su código genético. Adentro, había un laboratorio apagado. Polvoriento. Abandonado. En el centro, una cápsula vacía. Y sobre ella, una inscripción. Omega H1. Prototipo. Kaela se acercó. Su mano temblaba. Tocó el cristal. Aquí naciste, dijo Borex. No soy una creación, susurró ella. No. Eres algo nuevo. Algo que no hemos entendido aún. Kaela se giró. ¿Por qué me trajeron aquí? Porque no fuiste la única. La sala tembló. Una alarma se encendió. Borex corrió hacia el panel. Nos han encontrado. Kaela lo entendió de inmediato. La alianza no iba a permitir que el proyecto Omega se reactivara. Y menos si no podían controlarlo. La guerra no estaba comenzando. Ya había empezado hace tiempo. Y ella era el epicentro. Traición en la academia. La alarma retumbaba por todo el subsuelo.
Una luz roja giratoria pintaba las paredes con un tono sangriento, como si la instalación estuviera respirando a punto de colapsar. Kaela y el comandante Borex estaban atrapados en aquel viejo laboratorio. Pero él no parecía sorprendido. De hecho, parecía haberlo esperado. Van a sellar este sector en menos de 3 minutos, dijo con voz tensa, mirando el panel de emergencia. Quieren borrar lo que queda. Y a nosotros con ello. Kaela no respondió. Observaba la cápsula vacía frente a ella. El cristal estaba fracturado por dentro, como si algo hubiese intentado salir a la fuerza. ¿Cuántos más como yo?, preguntó finalmente. Borex la miró. 9. Silencio. 7 murieron. 1 desapareció. ¿Y tú? Tú escapaste. ¿Y tú qué hiciste?, preguntó ella con voz firme. Sobreviví. Igual que tú. Kaela no dijo nada más. Avanzó hacia la pared del fondo y levantó una rejilla con un solo movimiento. Detrás, un pasadizo de mantenimiento. Por aquí. ¿Cómo lo sabes?, dijo Borex. Porque ya estuve aquí antes. Salieron justo a tiempo. La explosión fue contenida, pero el estruendo se sintió hasta los niveles superiores. Oficiales corrieron a bloquear accesos, drones de seguridad sobrevolaban los pasillos, y la academia entera entró en estado de alerta máxima. La versión oficial: fuga de energía. Falla del sistema. Pero algunos ya sabían la verdad. Kaela se escondió en un compartimiento técnico del ala norte, mientras Borex se dividía del plan para distraer a los agentes que ya lo consideraban traidor. Ella no confiaba en él. No del todo. Pero algo la mantenía conectada a ese viejo soldado. No era afecto. Era reconocimiento. Borex también era una anomalía. Uno que había visto demasiado y que ya no podía borrar lo que sabía. Mientras tanto, en lo alto de la torre de mando, un grupo de instructores observaba los monitores con rostros graves. Uno de ellos, el general Liran, hablaba por un comunicador privado en voz baja. El sujeto Omega H1 ha despertado. La cápsula fue localizada. El comandante Borex ha cruzado el límite. Solicito autorización para ejecutar el protocolo de purga. Una voz respondió al otro lado. Autorizado. Que parezca una rebelión interna. Nada debe rastrearse al Consejo de la Alianza. Liran colgó. Y sonrió. Kaela, aún oculta, revisaba los datos de la microtarjeta recuperada en el laboratorio. Había algo que le carcomía la mente, las imágenes de los otros omegas. Niños. Todos diferentes. Todos iguales. Pero había uno en particular, que apareció en el fondo de varias grabaciones. Siempre borroso, siempre de espaldas. Más alto. Más viejo. Y siempre observándola. Ella no lo recordaba, pero su cuerpo sí. Un escalofrío la recorrió. No estaba sola. Y nunca lo había estado. Horas después, mientras el caos se apoderaba del protocolo interno de la academia, Kaela salió de su escondite y caminó hasta el hangar de entrenamiento. Allí, varios cadetes eran convocados para lo que llamaban evaluación de crisis. Pero algo no encajaba. Había más soldados armados que de costumbre. Algunos con insignias que no pertenecían a la academia. Kaela se sentó en una de las bancas, como si fuera una más. A su alrededor, los demás susurraban, confundidos. Y entonces, apareció el general Liran, flanqueado por 2 oficiales que no reconocían. Cadetes, dijo con tono oficial, han sido seleccionados para participar en una simulación de combate real. Enfrentarán una amenaza interna que ha comprometido la seguridad del complejo. Se les asignará armamento real. No deben fallar. Una pantalla holográfica se encendió sobre ellos. Apareció el rostro de Kaela. Todos la miraron. Ese es su objetivo, dijo Liran. Detener a esta infiltrada. Puede estar armada. Puede estar manipulando a instructores. El comandante Borex ha sido neutralizado. Kaela no se movió. Sabía lo que venía. No era una simulación. Era una ejecución pública disfrazada de protocolo. Se levantó lentamente. Todos seguían mirándola. Algunos sin entender. Otros dudando. ¿De verdad van a disparar a alguien que no conocen?, dijo en voz alta, firme, clara. ¿O simplemente siguen órdenes sin preguntar?
El silencio fue absoluto. Y entonces, uno de los cadetes, Teral, un chico con quien había compartido entrenamientos desde el inicio, bajó su arma. Esto no está bien, dijo. Otros lo siguieron. Pero no todos. Un disparo cortó el aire. Kaela lo esquivó por centímetros. Rodó por el suelo y tomó el arma del primer guardia que había caído al dudar. La sala estalló en gritos, fuego, confusión. Y en medio del tiroteo, Kaela vio su reflejo en una lámina metálica. Sus ojos ya no eran los mismos. Eran más claros. Más intensos. Como si dentro de ella algo estuviera terminando de despertar. Logró escapar por uno de los accesos de mantenimiento. Corrió sin detenerse, deslizándose entre túneles, cruzando salas oscuras y zonas olvidadas de la academia. El sistema la identificaba como enemiga. No tenía aliados. O eso creía. Porque justo cuando una puerta se cerraba tras ella, una mano la sujetó del brazo. Tranquila. Soy de los tuyos. Era una joven, unos años mayor, con el mismo tatuaje de puntos brillantes en la nuca. Kaela la miró, sorprendida. ¿Quién eres? Alguien que también escapó. Esa noche, lejos de las cámaras, Kaela fue llevada a un refugio improvisado dentro del planeta. Un grupo pequeño, menos de 10 personas, todos con historias similares. Todos parte del mismo experimento. Algunos rotos. Otros fuertes. Todos ocultos. La joven que la había salvado se presentó como Elia. Había despertado años antes, en otro planeta, y había estado buscando a los otros desde entonces. No eres un arma, le dijo. Nunca lo fuiste. Pero si no luchamos, nos van a usar como si lo fuéramos. Kaela no respondió de inmediato. Miró el cielo desde una rendija del refugio. Las naves patrullaban el firmamento. ¿Y si ya es demasiado tarde? Preguntó. Elia la miró con seriedad. Entonces tendremos que pelear desde las cenizas. Kaela apretó los puños. Sabía que había perdido la academia, su identidad, su vida anterior. Pero había ganado algo más. Verdad. Y con ella, un propósito. El despertar. La madrugada era fría en las cavernas de Elysia Prime. El viento rasgaba las paredes rocosas como si quisiera arrancar el refugio que los Omegas habían construido en secreto. No era un hogar. Era una grieta entre dos mundos, uno que los creó y otro que los quería muertos. Kaela dormía por primera vez en días. Su respiración era leve. Su rostro, tranquilo. Pero en su mente, todo se agitaba. Soñaba. Pero no con recuerdos. Soñaba con voces. Voces que no eran suyas. En el sueño, estaba de pie en un círculo de piedra. A su alrededor, figuras humanas con el mismo brillo en los ojos. Ninguno hablaba, pero todos la miraban. No había miedo, ni rabia. Solo conexión. Presencia. Una figura se adelantó. Alta, delgada, piel morena, ojos verdes intensos. Te estábamos esperando, dijo. Kaela quiso hablar, pero no lo hizo. Sabía que no hacía falta. Todo se entendía sin palabras. Y entonces, como si el espacio se abriera desde adentro, sintió un torrente de memorias que no eran suyas. Una niña Omega corriendo por un campo en llamas. Un joven oculto en una estación lunar, estudiando archivos prohibidos. Una mujer gritándole a un oficial de la Alianza antes de desaparecer. Una explosión. Una traición. Un nacimiento. Un grito silencioso que nunca había dejado de escucharse. Kaela abrió los ojos. Y supo que no estaba sola. Nunca lo había estado. Elia la observaba desde la entrada del refugio. Has conectado, ¿verdad? Kaela asintió. No sé cómo, pero sí. Fue como abrir una puerta dentro de mí. Y había miles. Es nuestra red. No fue diseñada. Nació. Nosotros somos la primera generación de algo que nadie entiende. Kaela se incorporó. ¿Y por qué no la habías activado antes? Porque estábamos incompletos. Faltaba alguien que pudiera canalizar a todos. Kaela la miró con seriedad. Yo. Tú fuiste la primera. Y la última que sobrevivió sin alteraciones. Tu núcleo sigue intacto. Tu mente es el nodo central. Kaela bajó la vista. No sabía si sentirse especial o maldita.
Horas más tarde, salieron del refugio. Kaela quería ver el planeta con sus propios ojos. No a través de mapas ni simulaciones. Quería sentir la tierra bajo sus pies, ver los rastros de las batallas, oler el aire contaminado por las guerras que otros habían iniciado. Caminaron hasta una colina desde donde se veían las torres de la academia a lo lejos. Ya no eran parte de ella. Ahora eran el objetivo. Van a venir por ti, dijo Elia. Ya están viniendo, respondió Kaela. Y no se equivocaba. Esa noche, mientras el grupo se preparaba para moverse, un ruido sordo alertó a todos. Demasiado tarde. Una cápsula negra cayó desde el cielo y abrió fuego antes de tocar el suelo. Explosiones. Gritos. Caos. No era un ataque de captura. Era exterminio. Kaela fue lanzada por el impacto. Rodó por el suelo y al abrir los ojos, vio cuerpos. Vio fuego. Vio a Elia luchando contra 2 soldados con sus propias manos, hasta que uno de ellos disparó a quemarropa. Todo fue rápido. Ella gritó. Y luego todo se volvió blanco. Despertó dentro de una celda. No era metálica. Era de energía. No había barrotes. Solo paredes de luz. Al otro lado, un hombre la observaba. Vestía un uniforme gris sin insignias. Su rostro era inexpresivo. Pero sus ojos eran exactamente como los de ella. Hola, hermana, dijo con voz pausada. Kaela se incorporó. ¿Quién eres? Soy el que no desapareció. El único al que nunca encontraron. ¿Otro Omega? Soy el primero después de ti. Y el único que eligió quedarse del lado de quienes nos crearon. Silencio. ¿Por qué? Porque el caos no es un plan. Es destrucción. La alianza es cruel, sí. Pero mantiene el orden. Nosotros somos una anomalía. Y las anomalías, tarde o temprano, destruyen todo. Kaela lo miró a los ojos. Entonces, ¿por qué me dejaron vivir? Porque querían ver qué hacías con tu libertad. Y porque tú eres el catalizador. Lo sabían desde el principio. Eres la llave que abre, o cierra, el futuro. Kaela se acercó a la pared de energía. ¿Y tú? ¿Vas a matarme? No. Pero ellos sí. Y se fue. Horas después, Kaela fue trasladada a una cámara de contención. Allí, un grupo de oficiales de la Alianza la observaban desde detrás de un vidrio. Estaban conectándola a una máquina. Querían mapear su mente. Extraer la red que había despertado. Usarla. Pero no entendían algo. La red no estaba en su mente. Era ella. Y en cuanto conectaron los primeros electrodos, lo supo. No necesitaba máquinas para comunicarse. Porque ellos ya estaban dentro. Cerró los ojos. Y los sintió. Docenas. Cientos. Miles. Omega despertando. Uno por uno. Por toda la galaxia. Ya no eran secretos. Ya no estaban dormidos. Y todos la escuchaban. Kaela, dijo una voz en su mente. ¿Qué hacemos? Ella respiró hondo. Y respondió. Lo que nadie hizo por nosotros, resistir. Unirnos. Pensar. No ser armas. Ser algo más. La máquina explotó. Los técnicos volaron por los aires. Los muros se resquebrajaron. Y Kaela se levantó de la camilla como si nunca hubiese estado atada. Sin tocar nada, la celda de energía se desactivó. Salió caminando. Tranquila. Mientras a su alrededor, la estación entera caía en confusión. Y desde algún punto de la galaxia, otra figura abría los ojos. También Omega. También despierto. Y sonreía. Porque sabía lo que venía. Una nueva era. Y Kaela era el principio. Génesis del nuevo combate. La estación orbital donde Kaela había sido prisionera ya no existía. Flotaba ahora como una ruina incandescente sobre la órbita baja de Elysia Prime. Fragmentos de metal, cuerpos sin identificar, chispas de fuego sin oxígeno que aún brillaban como cicatrices en la noche. Kaela descendió en una cápsula de emergencia, sin rumbo definido, con una única certeza en el pecho: ya no había vuelta atrás. Mientras la cápsula entraba en la atmósfera, ella mantenía los ojos cerrados. No por miedo, sino por claridad.
Las voces de los Omega ya no eran un eco lejano. Estaban ahí. Con ella. Unidas. Respirando en sincronía. No como soldados. No como armas. Como seres vivos conectados por algo más grande que la guerra, la conciencia de haber sido negados, y haber despertado de todos modos. Aterrizó en las afueras de la academia. El terreno estaba quieto, pero bajo esa calma había movimiento. Tropas de la Alianza, nuevas unidades de contención, patrullas blindadas. Todo el mundo sabía que Kaela estaba libre. Y todos sabían lo que eso significaba. Ella caminó hacia la entrada principal sin esconderse. El escáner la detectó de inmediato. Las torretas la marcaron como blanco. Pero nadie disparó. No todavía. Desde lo alto del muro, el general Liran la observaba. «Has causado mucho ruido para alguien que ni siquiera debería existir», dijo por el comunicador abierto. Kaela levantó la mirada. «Tú también, general. Has servido a un sistema que se pudre desde adentro. ¿Y qué tienes a cambio? Una silla. Un uniforme. Órdenes. Tengo control. Estabilidad. Tienes miedo. Y ahora te das cuenta de que no puedes detener lo que comenzó hace años. Silencio. ¿Y qué propones?», preguntó él con sarcasmo. «¿Una revolución?». Kaela dio un paso más hacia el portón. «No. Un cambio de especie». Desde los cielos comenzaron a descender cápsulas. No explosivas. No de combate. Eran transportes. Y dentro de ellas, omegas. No con armaduras, ni con banderas. Con cuerpos distintos, ojos despiertos y una decisión en la mirada. Venían de distintas partes de la galaxia. Algunos en silencio. Otros canalizando recuerdos compartidos. Todos unidos por un solo motivo: no ser controlados nunca más. La academia rodeó el perímetro con fuerzas militares. Las alarmas sonaban sin cesar. Borex, que aún estaba prisionero en las celdas subterráneas, fue llevado ante el Consejo de Seguridad para su ejecución inmediata. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Uno de los soldados de la Alianza bajó su arma. Luego otro. Y otro más. No por miedo. Por conexión. Algunos de ellos también eran Omega. Infiltrados. Dormidos. Hasta ese momento, Kaela avanzó sin disparar una sola vez. Su presencia era una línea invisible que partía la realidad en dos: el viejo orden y lo que venía después. Liran lo comprendió. Y por eso dio la orden. Elimínenla. Pero nadie obedeció. Entonces, él mismo bajó al terreno, con una armadura de combate completa, y avanzó hacia ella. «Si tanto deseas el futuro», dijo mientras armaba su rifle, «gánatelo». Disparó. 1 vez. 2. 10 veces. Kaela no se movió. Las balas se detuvieron a centímetros de su cuerpo. No por un escudo, sino por la fuerza colectiva de miles de mentes Omega actuando al mismo tiempo. Kaela se acercó al general. Lo desarmó sin violencia. Lo miró. «No necesitas morir. Solo entender». Liran, por primera vez, tembló. No por el poder de Kaela, sino porque comprendía que ya había perdido. La academia fue tomada sin derramamiento de sangre. Los oficiales fueron puestos bajo arresto. Los sistemas de control destruidos. Y el Consejo de la Alianza desapareció del radar galáctico. Durante semanas, los Omegas reconstruyeron la academia desde cero. Sin jerarquías, sin castigos, sin uniformes. Se entrenaban entre ellos. Aprendían de sus errores. Compartían memoria. No buscaban venganza. Buscaban sentido. Borex fue liberado y, aunque sabía que no podía quedarse, dejó algo en la nueva base antes de partir. Una caja. Dentro, un cuaderno viejo, con notas de guerra. Estrategias. Pensamientos. Y una sola frase escrita en la primera página. «El combate no nos define. Pero nos despierta. Usen eso con sabiduría». Kaela lo guardó sin decir palabra. Una noche, sola bajo el cielo de Elysia, Kaela miró las estrellas. Sabía que vendrían más desafíos. Sabía que otros intentos de control nacerían. Que tal vez la galaxia no estaba lista. Pero ella sí. Y ya no estaba sola.
Una red invisible de seres libres vibraba a través del universo, como un pulso nuevo. No eran humanos comunes. No eran armas. No eran soldados. Eran el principio de otra forma de vida. Una especie que luchaba no por destruir, sino por ser. Y en medio de todo eso, Kaela cerró los ojos, y sonrió. Porque por fin entendía quién era. Y eso era más poderoso que cualquier batalla.